Pedro no cantaba para ser famoso, cantaba como si sangrara por la radio, como si cada verso fuera una confesión, como si el dolor necesitara un micrófono. No actuaba al pobre, era el pobre, el mecánico, el hermano que no volvió, el hijo que nunca olvidó. Convertía el polvo en dignidad, la tristeza en canción, el silencio en compañía. No hacía falta escenario. Estaba en las cocinas, en los taxis, en los mercados, entre gritos y tortillas, en la radio vieja que aún sonaba aunque nadie la encendiera. Su voz no era perfecta. Estaba rota. Por eso curaba. Las mujeres lloraban. Los hombres bebían más despacio. Y los niños se quedaban en silencio, creyendo por fin en los héroes. Pedro no pedía ser recordado. Simplemente se negaba a ser olvidado. Hoy sigue ahí, en la mirada de los abuelos, en las calles con eco, en los labios que aún susurran su nombre. Y si su voz todavía te encuentra, si aún se te eriza la piel cuando lo escuchas, eres de los nuestros, de los pocos que saben que las leyendas no mueren, se reencarnan. Suscríbete, porque hay voces que no se apagan, y somos nosotros quienes las mantenemos vivas. Ella no nació en el lujo, nació entre escombros, hija de una Europa rota, nieta del hambre y el miedo. Christiane Martel, de Nancy, Francia. Frágil por fuera, firme por dentro. Mientras México lloraba a Pedro en blanco y negro, ella cruzaba el océano en tecnicolor. A los 17, la belleza ya no le bastaba. Ganó Miss Universo en 1953. No fue una victoria, fue una rendición del mundo ante su mirada. Mientras otras sonreían, ella reinaba. Hollywood la quiso, pero México la necesitó. En 1954 llegó al país, no como turista, como presencia, como sombra que cambia la luz de una sala entera. Las cámaras no la filmaban, la perseguían, y los directores no le daban papeles, le daban el encuadre completo. No hablaba español perfecto, pero no hacía falta. Con una ceja lo decía todo. Francia la aplaudía, México la abrazaba, y la política la observaba desde lejos. Sabían que esa mujer no venía a pedir permiso, venía a dejar huella. Sus películas no eran obras maestras, pero cada aparición suya parecía un presagio de algo que iba a estallar, de algo que iba a marcar, de algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Y entonces lo dijeron, que Pedro la miró, y no pudo dejar de mirar. Dos mundos, dos destinos, una historia que quizá nunca ocurrió, pero que nadie ha podido borrar. Pedro no confiaba en el suelo, porque el suelo traiciona. Porque el suelo se rompe, porque en tierra todo se escucha. En cambio, el cielo le ofrecía silencio, le ofrecía escape, le ofrecía altura. No era un capricho, era necesidad. Pedro era piloto, licenciado, formado, obsesionado. No volaba para impresionar, volaba para respirar, para sentir que no le pertenecía a nadie. Tenía más de 2000 horas de vuelo. Sabía leer las nubes, sabía escuchar el motor como si fuera un bolero. Sabía que el cielo no miente, pero también sabía que volar tenía precio. En 1947 cayó en Guasave. Se levantó. En 1949 volvió a caer. Le rompió el cráneo. Le dejaron una placa de metal en la frente. La muerte le tocó y él le devolvió la mirada. Aún así, no paró. Voló más. Voló solo. Voló sin miedo. Decían que allá arriba era cuando más sonreía, porque allá nadie lo interrumpía, ni productores, ni chismes, ni contratos. Solo él, el cielo y el sonido que nunca juzga. Cuando no estaba filmando, estaba volando. Cuando no estaba cantando, estaba en la cabina. Y cuando no sabía qué hacer con su corazón, lo dejaba suspendido en el aire, donde nada dolía. Por eso, cuando cayó, no fue en un escenario, no fue en un set. Fue donde él sentía que aún era libre, a 200 metros del suelo, rumbo a la Ciudad de México, con el alma en la cabina y los secretos atados al fuselaje. Fue en algún set,
en alguna fiesta, en algún salón de esos, donde los flashes eran más rápidos que las miradas. Ella no pidió atención, pero todos la dieron. Y entre todos, dicen, Pedro también. No hay registro, no hay foto, no hay audio. Pero los que estaban, aún lo dicen bajito. Dicen que él la miró, y no pudo mirar a nadie más. Ella no era como las actrices de la época. No era ruidosa, no era escandalosa, no necesitaba gritar para dominar un cuarto. Martel caminaba como si el suelo fuera suyo, como si México fuera una alfombra roja que nadie se atrevía a pisar antes que ella. Y Pedro, que había visto de todo, se quedó quieto. Dicen que fue un cruce de miradas. Dicen que fue más. Dicen que fue peligro, porque ella ya estaba en la órbita de otro hombre, Miguel Alemán Velasco, político, heredero, control absoluto. Y Pedro era caos con encanto, furia con ternura. Un hombre que no pedía permiso, y eso, en la política, es amenaza. No fue una historia de amor escrita, fue una historia que nadie se atrevió a escribir. Pero los rumores crecieron, y como todo lo que crece en silencio, terminó en tragedia. Ella no hablaba de más, no daba entrevistas vacías, no buscaba escándalos. Y eso fue lo que más los inquietó, porque cuando una mujer tan bella se calla, el mundo se llena de versiones. Cristian Martel no negaba, no afirmaba, solo avanzaba, con esa mirada que decía, yo sé más de lo que ustedes creen. Mientras su figura llenaba la pantalla, la política empezaba a cerrarle los brazos. El apellido alemán la rodeaba. Y con él, el peso de una familia que no acepta errores. Ella ya no era actriz. Era promesa. Era elegancia estratégica. Era una pieza en el ajedrez más alto de México. Y ahí, en ese tablero, Pedro Infante no encajaba. Él era tierra. Ella, porcelana. Él era pueblo. Ella, poder. Si lo suyo fue real, fue breve. Si lo suyo fue secreto, fue por fuerza. Porque una mujer que se mueve entre la élite no puede amar a un hombre que no obedece. Y aún así, el rumor no murió. Porque el silencio de ella era hermoso, pero también era sospechoso. Cada vez que no hablaba, la leyenda crecía. Y con cada año que pasaba, el mito se volvía más fuerte que cualquier verdad. Pasaron décadas, y el silencio aguantó. Martel callaba, la familia Infante también. Todo estaba congelado en el mito, hasta que, en 2023, una voz rompió el hielo. César Augusto Infante, nieto del ídolo, sangre directa, testigo indirecto, apareció en YouTube, en una entrevista viral, sin miedo, sin filtros, y soltó todo. Dijo que Pedro y Cristian sí fueron amantes, que su relación fue intensa y prohibida, que ella quedó embarazada y que la familia Alemán ordenó el fin del embarazo y el fin del hombre. Según César, no fue un accidente, fue un castigo, un encubrimiento disfrazado de tragedia, que el avión no cayó por error, sino por diseño, que Pedro iba a hablar, que era una amenaza, y cuando los poderosos tienen miedo, la historia se escribe con fuego. Las redes explotaron. Los medios recogieron cada palabra. Algunos creyeron, otros lo llamaron oportunista. Pero todos, absolutamente todos, escucharon, porque el rumor ya no venía de una revista barata. Venía de un infante. Y eso, aunque no traiga pruebas, sí trae peso. Así empezó el incendio. No con documentos, sino con memoria. Y con rabia heredada. Martel ya no era actriz, era otra cosa. Era apellido, era símbolo, era pieza clave en un juego que no perdona errores. Miguel Alemán Velasco, el hombre que estaba destinado a mandar, hijo de expresidente, formado en cuna de oro, blindado por apellido, dirigido hacia el poder. Y ella, la mujer que lo acompañaría. No podía haber sombras, no podía haber pasado. Si el rumor con Pedro era cierto, tenía que morir. Si había un embarazo, tenía que desaparecer. Si había un vínculo emocional, debía enterrarse sin flores. Porque un escándalo no solo arruina nombres,
rompe carreras, rompe legados, rompe herencias. Alemán Velasco no era cualquier político, era dinastía, era futuro programado, y su entorno no permitía debilidades. Amar a Pedro Infante era debilidad. Pedro era pueblo, era caos, era impredecible, un ídolo sin correa. Y Martel tenía que parecer impecable, primera dama, imagen de control, sin grietas, sin dudas. Por eso, si el rumor era cierto, la orden no fue sentimental, fue estratégica. Terminar con el embarazo, silenciar al cantante y proteger el futuro. Porque en el tablero del poder el amor no gana, la verdad no pesa. Y los ídolos se sacrifican. Era lunes, temprano. El país aún bostezaba, y Pedro ya estaba en el aire. Iba rumbo a la Ciudad de México. Dicen que volaba ansioso, que quería arreglar papeles, que quería enfrentar a un juez, que algo le pesaba más que el propio avión. Viajaba en un C-87 Liberator Express, un viejo bombardero convertido en carguero, un pájaro grande, pesado y maltratado. Pedro no iba de pasajero, iba en la cabina, copiloto, manos en los controles, corazón en otra parte. Despegó de Mérida, pero nunca subió lo suficiente, apenas 200 metros, una pérdida repentina. Y luego, fuego, explosión, silencio. El avión cayó sobre la ciudad, zona habitada, calles que aún recuerdan el olor, casas que aún tiemblan al contarlo. Pedro murió al instante. También el piloto, también el ingeniero de vuelo, también 2 civiles, una joven de 19 años entre ellos. Los bomberos encontraron una pulsera, con su nombre, Pedro Infante, grabado en oro, al lado el emblema de piloto autorizado. No hacía falta más. A las 8:15 am la radio lo anunció, y el país se partió en dos. Nadie quería creerlo. Nadie sabía cómo seguir. Las radios no paraban de tocar sus canciones. La gente no paraba de llorar. Hubo desmayos, colapsos, suicidios. Y en medio de todo eso, una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Y por qué un hombre que ya había vencido a la muerte, esta vez no pudo escapar? Todo encajó demasiado bien. El accidente, la pulsera, la placa metálica en el cráneo, el anuncio en radio. A tiempo. El país llorando al unísono. Demasiado perfecto. Demasiado organizado para un caos real. El cuerpo estaba calcinado, pero reconocible. El emblema de piloto, intacto. La pulsera de oro, legible. ¿Casualidad? ¿O puesta en escena? Muchos lo aceptaron, otros no podían. Porque perder a Pedro así, en un segundo, sin despedida, sin cuerpo que abrazar, sin tumba que explicar, era imposible de digerir. Las teorías comenzaron de inmediato. ¿Y si no era él? ¿Y si el cuerpo fue otro? ¿Y si todo fue una farsa bien ejecutada? No había redes sociales, no había cámaras en cada esquina, solo rumores, y una rabia nacional que no encontraba consuelo. El pueblo mexicano no sabe enterrar sin verdad, y lo que les dieron aquel 15 de abril fue una noticia, no una respuesta. Y así nació algo más poderoso que el duelo, la duda. Una duda que se repite en abuelas que bajan la voz, en borrachos que aseguran haberlo visto, en viejos discos que parecen susurrar algo más. No hay evidencia de que haya sobrevivido, pero tampoco hay evidencia de que el alma se apague así. Pedro murió, eso dijeron, pero algo en el aire, algo en la forma en que el país no pudo cerrar el capítulo, hizo que muchos creyeran otra cosa. Que el ídolo no cayó, que lo escondieron, o peor, que lo callaron. Pasaron los años, el país aprendió a llorar sin preguntas, a besar fotos, a cantar con una voz que ya no estaba, hasta que, un día, alguien cantó y el país se detuvo. No era Pedro, pero lo parecía. Antonio Pedro, así se hacía llamar. Un nombre común, con una voz que no lo era. Surgió en los años 80, en teatros pequeños, en escenarios olvidados, donde la nostalgia tenía más fuerza que el escepticismo. Tenía el tono,
la forma de hablar, la manera exacta de romper una nota en el momento preciso, como si el alma supiera qué hacer, aunque el cuerpo fingiera no recordar. Los fans empezaron a murmurar, primero tímidamente, después con rabia, después con lágrimas. Es él. No murió. Pedro volvió. Antonio Pedro nunca lo confirmó, nunca lo negó. Solo cantaba, solo sonreía, solo dejaba que el mito hiciera el trabajo por él. Y cada vez que subía al escenario, una parte del país se resquebrajaba, porque si era cierto, alguien lo había ocultado, alguien lo había traicionado, alguien había decidido por él, y por todos. César Augusto, el nieto, lo sostuvo sin titubeos. Ese era mi abuelo. Lo tuvieron preso, lo torturaron, lo rompieron, y cuando ya no pudieron más, lo soltaron, con una sola condición, que nunca dijera quién era. Antonio Pedro murió en 2013 en Chihuahua. Dicen que tenía 95 años, dicen que murió en paz, pero el país volvió a quedar en guerra con sus recuerdos. Porque si no era Pedro, ¿por qué su voz dolía igual? Nunca dijo nada, ni una frase, ni una negación, ni una lágrima pública. Cristian Martel mantuvo la cabeza en alto y la boca cerrada. Mientras el país lloraba a Pedro, ella se vestía de gala. Mientras las teorías ardían, ella asistía a cenas de Estado. Mientras decían su nombre en voz baja, ella hablaba en discursos oficiales, junto a su esposo. Porque sí, se casó con Miguel Alemán Velasco, el político, el heredero, el apellido que no acepta grietas. Juntos formaron familia, tuvieron hijos, celebraron aniversarios y ocuparon salones donde las leyendas no entran, solo los apellidos. Nunca respondió sobre Pedro, nunca confirmó si lo amó, nunca negó si fue verdad, solo vivió como si nada de eso hubiera ocurrido, y quizás para ella nunca ocurrió. Quizás fue solo un cruce de miradas en un set, quizás fue todo, y decidió enterrar la historia para siempre. Pero su silencio no borró nada, lo amplificó, porque cuando alguien tan visible se niega a hablar, el mundo completa la historia con lo que quiere creer. ¿La protegieron? ¿Fue cómplice? ¿Fue víctima? ¿Fue testigo? Nadie lo sabe. Y ella se encargó de que así se quedara. Hasta el día de hoy, su imagen sigue intacta. Sonríe en entrevistas, aparece en recuerdos públicos y jamás titubea. No miró atrás, no volvió al pasado y nunca, nunca visitó la tumba de Pedro. No hubo cartas, no hubo fotos, no hubo testigos que pusieran la mano sobre la Biblia. Y aún así, todos creen que pasó algo, porque el mito no necesita evidencia, solo necesita silencio. Solo necesita dolor. Solo necesita un pueblo que no quiere dejar ir. ¿Pedro estuvo con Martel? Nadie lo probó, pero miles lo sienten. ¿Sobrevivió al accidente? No hay documentos, pero hay voces que juran haberlo escuchado cantar. Años después. ¿Fue ocultado? ¿Fue castigado? ¿Fue sacrificado? Ningún archivo lo confirma. Pero el rumor, ese rumor, sigue vivo en cada taxi con radio AM, en cada peluquería con su retrato, en cada madre que le puso Pedro a su hijo sin saber por qué. Porque hay cosas que la lógica no puede tocar. Hay figuras que ya no pertenecen a la historia, sino al alma colectiva. Pedro no es una persona, es un sentimiento, una nostalgia que duele sin explicación, una presencia que camina sin cuerpo. Y Martel es el reflejo de todo lo que nunca se dijo. Una reina que pudo ser amante, una actriz que pudo ser traición, una mujer que quizás lo cambió todo sin mover un dedo. Cuando los datos fallan, la emoción gana, y el país eligió creer en lo imposible. No por ignorancia, sino por necesidad, porque la verdad alivia. Pero el mito consuela. Pedro era la herida abierta, Martel la venda elegante. Él hablaba con canciones, ella respondía con silencio. Él era tierra, calle, sudor. Ella era perfume,
palacio, fotografía enmarcada. Pero México los necesitaba a los dos, porque Pedro representaba el dolor que todos entendían. El que se canta, el que se baila, el que se aguanta. Y Martel representaba lo que parecía inalcanzable. Belleza sin esfuerzo, fuerza sin ruido, el sueño de otro nivel. Uno hablaba por el pueblo, la otra lo miraba desde el balcón. Y cuando los rumores los unieron, el país no supo si escandalizarse o soñar. Porque, ¿qué pasa cuando el ídolo toca a la reina? ¿Qué pasa cuando el caos enamora al control? ¿Se rompe el sistema o se revela la verdad? Quizás por eso la historia no muere. Porque los dos encarnaban polos opuestos, que el país necesitaba al mismo tiempo. Pedro recordaba de dónde venimos, Martel mostraba hacia dónde aspirábamos. Él hacía llorar, ella hacía callar. Él se fue en llamas, ella siguió como si nada. Pero juntos, aunque sea en rumor, aunque sea en mito, aunque sea en susurro de abuela, forman una historia que México se niega a soltar. Porque hay historias que no se escriben con tinta, se escriben con ausencia. Pedro está enterrado en el Panteón Jardín, pero su voz no descansa. Se escucha en bodas sin alegría, en borracheras con lágrimas viejas, en cocinas donde la abuela aún canta bajito. Él se fue, pero nadie lo soltó. Martel aún vive, sonríe, camina. Aparece de vez en cuando con esa misma elegancia intacta y sigue sin decir una palabra. Nunca lo confirmó, nunca lo negó, nunca lo lloró en público, nunca escribió nada, nunca cruzó el panteón. Y ese silencio vale más que cualquier entrevista, porque si no pasó, ¿por qué no lo mató con la verdad? Y si pasó, ¿por qué elegir llevarlo hasta el final, como una sombra clavada en el alma? El país no tiene pruebas, pero tiene canciones, y tiene sospechas, y tiene una herida que ya no sangra, pero tampoco cierra. Pedro fue más que un ídolo, fue una brújula emocional, una promesa rota, una voz que dolía bonito. Martel fue más que una reina, fue un espejo, un misterio quieto, un fantasma con vestido blanco. Y entre ellos queda lo que nadie se atreve a nombrar. Tal vez fue amor, tal vez fue política. Tal vez fue un secreto demasiado grande para caber en la historia oficial. Pero en México, las leyendas no necesitan permiso, solo espacio. Y Pedro sigue cantando. Martel sigue callando. Y el país sigue esperando una verdad que quizá nunca vendrá. Suscríbete, porque hay historias que no se cierran, se quedan abiertas para siempre.